Le voy a pedir que incline su cabeza, vamos a orar para que el Espíritu Santo, que es realmente el maestro, debe ser el maestro en esta noche, gracias pastora, sea el que imparta, ¿no? Y que lo que quede sembrado en sus corazones, pues ustedes puedan atesorarlo, ¿no? Amén. Así que inclinemos nuestra cabeza. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra y de poder estar juntos con mis hermanos aquí, Señor, compartiendo un tiempo, Señor, de comunión. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú impartiendo de tu Espíritu, Señor, para que des vida a esta palabra, Señor, que va a salir de mis labios, Padre. Espíritu Santo, yo dependo de ti, yo no puedo hacer ninguna cosa sin ti. Yo te pido que tú siempre, todo tiempo, me guíes y traigas luz, Señor, no solamente a mí, sino también a mis hermanos, de tus verdades, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok. El tema de hoy es la alabanza y adoración. En realidad, esta clase es para darla como en 4 o 5 clases, porque hay mucho por aprender. Pero solamente voy a tratar de dar lo más conciso y lo más, diría lo más importante en estos 45 minutos, ¿no? Lo más básico que ustedes necesitan saber. Pero para el próximo año espero poder extenderme un poquito más sobre este tema, que es importante para cada uno de nosotros. Ok, entonces el versículo central de la alabanza y adoración está en Juan 4, 21, 24. Yo les voy a pedir que toda esta semana ustedes mediten en este versículo, ¿no? Lo lean todas las veces que sea necesario. Dice así, aquí está hablando la mujer samaritana cuando se le acerca, ¿no? Y la mujer le pregunta, como Jesús le había dicho una verdad acerca de su vida, le había dicho, tienes 6 maridos, pero este que tienes, le dice, no, con el que ahora vives no es, o sea, no estaba casada con él, ¿no? Entonces ella, como le dijo una verdad acerca de su vida, ella le preguntó, ¿dónde debemos adorar? Porque nuestros padres dicen que debemos adorar acá, pero los judíos dicen que debemos adorar en otro sitio, ¿no? Y Jesús le responde, no, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús estaba estableciendo un nuevo principio acerca de la alabanza y de adoración. Entonces vamos a ir viendo eso conforme vayamos viendo las diapositivas. ¿Ok? Pasa al siguiente versículo, ¿no? Ok. El propósito, ¿no? Uno de los propósitos de la creación del hombre es que nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo Jesús, pero en realidad nosotros, los ángeles que están constantemente delante de la presencia de Dios, siempre están adorando y alabando al Padre todo el tiempo, ¿no? Y cuando nosotros adoramos a Dios, realmente estamos entrando en una comunión con el Padre, una comunión íntima con el Padre, ¿no? Por eso es que Él busca esos adoradores. Él busca adoradores que realmente le adoren en espíritu y en verdad. Él busca tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Ahí Jesús dijo, ustedes adoran lo que no saben. Pero ahí una de las traducciones del verbo es conocer, ¿no? Y conocer ¿cómo se llama? La traducción de conocer está hablando de una relación íntima, como una relación sexual, ¿ok? Cuando dice conocer, por ejemplo, cuando María salió embarazada, creo que está en Lucas, en la traducción dice bien claro,
que José todavía no conocía a María. Se está refiriendo a que no la conocía íntimamente. Entonces se está hablando de eso, de un conocer, o sea, tener una intimidad con Dios, ¿no? Entonces uno de los propósitos de Dios es que nos predestinó para ser hijos suyos y para que tuviésemos una comunión íntima con Él. Por medio de Jesús esa comunión, porque nosotros estamos separados de la presencia del Padre por causa del pecado, pero como Jesús murió y restauró nuestra posición original, nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios cuando queramos, ¿no? Entonces Dios busca a esos adoradores. Entonces acá tengo los versículos que habla sobre lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ahí está uno de los propósitos, no solamente hacernos hijos, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, porque Él nos amó, por su propia voluntad Él nos amó, siempre nos amó, pero también para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? En Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y en Primera de Pedro, hablando de nosotros, dice, ¿no?, que nosotros somos como piedras vivas, que debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Exactamente, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ese es uno de los propósitos. Nosotros debemos ofrecer un sacrificio espiritual. Y en Éxodo, que eso es en el Antiguo Testamento, dice que nosotros le seremos, ahí está hablando, me seréis en el futuro, pero ya se cumplió con la muerte de Jesucristo, ¿no? Él nos ha hecho un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ok? ¿Avanza, Luis? Ok, ahora, ¿por qué necesitamos nosotros adorarle? Mire, Dios busca, o sea, Él está buscando adoradores, ¿ok? Él busca adoradores, pero no solamente es que Él busca, nosotros también necesitamos adorarle a Él. Cuando nosotros adoramos, entramos, no encontraba la traducción en real, no, es la esfera, ¿no? Se dice el real, entramos en la esfera del espíritu, entramos en el reino de lo espiritual, entramos en su misma presencia. Es como que nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Él. Por eso es que cuando nosotros entramos en adoración, no queremos salir de ahí, sentimos su presencia y queremos estar ahí todo el tiempo, no quisiéramos salir de ahí. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos sentimos seguros, nos sentimos amados, los problemas se olvidan, ¿no? Todo parece sencillo. Entonces nosotros necesitamos estar delante de la presencia de Dios. Por eso es importante la adoración, ¿ok? Dios es espíritu y si queremos entrar en íntima comunión, lo tenemos que hacer por medio de la adoración, ¿ok? Allí, en ese momento, nos hacemos uno con Él. Hay dos cosas. Nosotros necesitamos conocer la palabra, porque por medio de la palabra es que nosotros vamos conociendo quién es Él. Pero por medio de la adoración, realmente entramos en una comunión íntima con Él. ¿Ok? La siguiente diapositiva, Liz, por favor. Ok, ahora voy a hablar del modelo porque dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra o un tipo de lo que iba a suceder ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios estableció una manera de adoración que ahora ya no se usa, pero es el tipo de lo que Dios quería establecer ahora, ¿no? En esta dispensación. En Éxodo, si ustedes van y leen Éxodo 25, del 1 hasta el 22 en realidad, ahí dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harás un propiciatorio de oro fino
y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, o sea, me mostraré a ti, ¿no? Una manera de decirlo, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, ¿no? De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces Dios estableció el tabernáculo para adorarle. Aquí está hablando de cómo iba a ser el tabernáculo, ¿no? A Moisés le está explicando esto. El tabernáculo por un tiempo fue tabernáculo, después se hizo el templo, ¿no? De Salomón. En el principio era tabernáculo porque ellos tenían que andar en el desierto y tenían que mover todo el tabernáculo, ¿no? Conforme ellos iban mudando de campamento, tenían que mudar el tabernáculo. Por eso que el tabernáculo tenía ciertas medidas, especificaciones y ellos lo tenían que armar. Pero una vez que se establecieron en Jerusalén, ahí ya construyeron el templo. Entonces el tabernáculo vino a ser el modelo que Dios nos dio para adorar. ¿Ok? A ver la siguiente. Ok, en el Antiguo Testamento adoraban por medio del santuario o del tabernáculo, ¿no? Y el arca de la propiciación. Entonces Él dio una ordenanza clara y especifica cómo tenía que ser construido el tabernáculo. ¿Ok? Tenía que estar revestido de oro, puro y fino, y el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. ¿Ok? Había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, ¿ok? Y solamente el sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Ninguno entraba al lugar santísimo. Solamente el sacerdote, mediante un sacrificio, podía entrar una vez al año dentro y llevaba la sangre para la expiación de los pecados de todo el pueblo, que no siempre era aceptado. Porque si se hallaba un pecado en él que no había sido confesado o algo, el sacerdote inmediatamente moría, no podía estar delante de la presencia de Dios, se moría ahí. ¿Ok? Entonces, solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año a ese lugar, ¿ok? Del tabernáculo. Como ustedes verán, si a veces se moría el sacerdote, si se dan cuenta era porque el sacerdote era un hombre imperfecto, no era perfecto, ¿no? Y siempre tenían que llevar la sangre de animales, ¿no? Porque ese era como recordar que algún día Jesús iba a morir y derramar su sangre. ¿Está bien? Entonces esa era la manera como se había establecido en el Antiguo Testamento las ofrendas, ¿no? Una manera de ofrecer, de dar una ofrenda o una adoración a Dios. Ok, avanza Luis. Si ustedes ven, ahí ese es el tabernáculo, ¿no? Estaba dividido en 3 partes. Esta parte de acá viene a ser el atrio, ¿ok? Y si ven acá hay una cortina. En esta cortina podían entrar al lugar santo, que vendría a ser esta parte de acá. Pero aquí había el velo, que les digo, que solamente aquí podía pasar una vez al año. Y aquí estaba el arca del pacto, o el propiciatorio, como le llaman, ¿no? Dicen que aquí estaba la misma presencia de Dios. Ahí tenía 2 ángeles. El arca del pacto tenía 2 ángeles. Y supuestamente adentro estaba la presencia de Dios. Entonces el sacerdote no podía entrar más que una sola vez al año aquí. Y a veces se moría. O sea, apenas entraba, se moría porque no había confesado su pecado o se había hallado pecado en él. ¿Ok? Entonces estaba dividido en 3 partes. Ese humo que ustedes ven, ese es el Shekinah, como le llaman. Es la gloria de Jehová. ¿Ok? ¿Puedes avanzar un poquito, Luis? Sí. Me hubieras dado signo para yo mover. Lo dejaste con la batería puesta, cámara. Ok, entonces les dije que estaba dividido en 3 partes. La primera parte es el atrio, ¿no? Ese es otro modelo parecido. El atrio viene a ser la parte que está afuera. Y los sacerdotes aquí sí podían caminar, ahí no había ningún problema. Aquí estaban las mesas donde sacrificaban a los animales, ¿no? Tenían que derramar su sangre. Acá estaba ¿cómo le llaman? El arca de bronce, ¿no? Y donde se ofreció un incienso, y acá estaba
donde se lavaban las manos los sacerdotes. Pero toda esa actividad de los sacrificios, ustedes se dan cuenta, hay animales ahí. Esto es el atrio, ¿ok? Y esto en realidad representa, el atrio representa la acción de gracias, ¿no? Con respecto al Nuevo Testamento, es la acción de gracias. ¿Qué hacemos cuando hacemos una acción de gracias? Nosotros recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tiene que haber mucha gratitud en nuestro corazón, porque el sacrificio de animales nos recuerda lo que Jesucristo hizo en la cruz. Que Él dio su vida por nosotros, y nosotros ahí es cuando tenemos que expresar toda nuestra gratitud, ¿no? Porque ¿quién puede amar así? Con fallas y pecados, y dio su vida por nosotros. ¿Okay? Entonces eso es el atrio. El siguiente. Entonces aquí está el lugar santo, y acá está el velo, pero solamente que lo he descubierto acá para que puedan mirar el lugar santísimo, ¿no? Entonces en el lugar santo aquí está lo que aquí la pastora tiene ahí. ¿Cómo se llama esto? El candelero. ¿Perdón? El candelero. El candelero, ¿ok? Los panes, ¿ok? El lugar santo es lo que nosotros representa para nosotros la alabanza, ¿ok? Y el lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios, que ustedes ven ahí, la misma presencia de Dios, eso simboliza en realidad la verdadera adoración. Pero si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento solamente una persona podía entrar. Nadie del pueblo podía entrar, solamente el sacerdote. Y era una vez al año, que podía estar delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Avanza, Luis. Ok, ese es el lugar santísimo, ¿no? Ahí está el sacerdote, como ven. Estaba la gloria de Dios, dice ahí, el Shekinah. ¿Ok? Y ahí está llevando la sangre, ¿no? A Dios, como un sacrificio. La siguiente, Luis. Ok. Aquí es lo que hablaba del Shekinah, ¿no? Cuando dice que fue erigido el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Si ustedes leen eso con más detenimiento, se van a dar cuenta que dice que el pueblo tenía hasta miedo. Decían, no, ve tú y habla con él, porque ellos tenían miedo de mirar la gloria de Jehová, tenían temor. ¿Ok? Entonces, ahí la traducción de gloria se llama Shekinah, que viene a ser la presencia de Dios. La siguiente diapositiva, Luis. Ok, entonces el modelo de alabanza y adoración en el Antiguo Testamento que estamos hablando, ¿no? Si se dan cuenta, siempre hablamos del número 3, alma, porque el 3 es el número de la plenitud y la perfección divina, ¿no? Hablamos de 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos de espíritu, alma, cuerpo. Hablamos de muerte, sepultura y resurrección. Regeneración, cuando nacemos de nuevo, transformación y transfiguración, porque vamos a ser transfigurados, ¿no? Vamos a tener un nuevo cuerpo, que es la promesa que Jesucristo tiene para nosotros. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y lo que representa en nosotros viene a ser la acción de gracias, alabanza y adoración. La alabanza más alta en realidad es la adoración. Y lo que busca Dios, bien claro, dice, Él busca adoradores. ¿Ok? Nosotros para poder llegar a la adoración tenemos que pasar por la acción de gracias y la alabanza. Así como el sacerdote, para poder entrar hasta el lugar santísimo, primero tenía que entrar por el atrio, luego tenía que entrar al lugar santo. No se podía entrar al lugar santísimo saltando esas dos áreas, ¿no? Igual nosotros, para poder entrar en la adoración, primero tenemos que entrar con la acción de gracias, luego la alabanza, para luego llegar a la adoración. La siguiente diapositiva. Ok, ahora estamos en un mejor pacto en realidad, ¿no? Porque solamente en el antiguo pacto una persona podía entrar a la presencia de Dios, que era el sacerdote. Nadie más podía entrar, ¿no?
pero dice que estamos en un mejor pacto con Jesucristo. Dice, aquí el velo del templo se rasgó. Cuando Jesús murió, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rompió en dos, se partió, dice, ¿no? Se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Porque Jesús vino a traer un mejor pacto. Ese velo que nos impedía al pueblo entrar a la presencia de Dios, Él se rasgó porque Jesús dijo, ya no más, ustedes por medio de mí van a poder entrar en la presencia de Dios. Nosotros ya no necesitamos ese tipo o ese templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Antes tenía que habitar en el tabernáculo o en el templo de Dios, pero de que Jesús vino y murió por nosotros, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. ¿Okay? Ahí en 2 Corintios 6, 14 y 16 dice, ¿no? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, cada uno de ustedes son una casa hecha por Dios. Amén. ¿Ok? Y Él habita dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos ese templo. Nosotros ya no necesitamos tener que correr a un templo o a una iglesia, porque nosotros tenemos a Él dentro de nosotros, y cuando queremos entrar y adorarle no necesitamos ir a ningún lugar externo, ¿ok? Como ellos tenían que ir y no podían ni siquiera entrar, tenían que esperar que el sacerdote fuese que entrase por ellos, ¿no? En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Okay? Y en Juan 15:26, ¿no? Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, ¿no? Que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Entonces estamos en realidad en un mejor pacto. Yo estoy feliz de estar en este pacto y no haber estado en ese tiempo, ¿no? De Moisés. Ok, Jesús establece un nuevo y mejor pacto. Porque eso dice que en Hebreos 7:22 es Jesús quien garantiza un mejor pacto. Así que estamos en un mejor pacto que el antiguo. Amén. ¿Ok? Y dice que nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor. Entonces ya no necesitamos, tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo. ¿Ok? Y Él está continuamente ahí, siempre abogando por nosotros. No necesitamos a nadie más que a Jesucristo, y por esa razón, por medio de Él, que podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay dos adjetivos: un mejor y un nuevo pacto. Y nosotros estamos dentro de esa dispensación, de ese mejor y nuevo pacto. ¿En qué sigue, Manuel? Ok, en el antiguo pacto, si ustedes se dan cuenta, el sacerdote no más podía entrar, ¿no? Era el único que podía entrar, y a veces ni salía vivo de ahí, honestamente. Nosotros estamos en un mejor pacto, porque si ustedes ven, ese es un adorador, ¿no? A veces cuando estamos en la presencia de Dios no nos importa lo que está alrededor. No necesitamos un lugar externo, como ellos tenían que seguir al tabernáculo donde quiera que vaya, o Jesús y todos ellos tenían que ir hasta el templo, ¿no? A visitar ahí para ofrecer sus sacrificios. Nosotros, donde quiera que usted vaya, usted no necesita ni siquiera estar acá en su casa, ustedes en su dormitorio, en su intimidad, ustedes ahí pueden adorar a Dios sin necesidad, o sea, de ir a otro lugar. ¿Ok? Esa foto que puse ahí fue de David, ¿no? David, cuando él entendió lo que era alabar a Dios, ¿no? Y dice que ahí estaba el arca y él empezó a danzar delante del arca, ¿no? Del pacto, porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Pero eso era simplemente un modelo. Estamos en un mejor pacto, en un mejor tiempo en realidad. La siguiente diapositiva, Luis. Ok, si se dan cuenta, mire, en el antiguo pacto dice
En Deuteronomio 6:13, que fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. Sin embargo, cuando Jesús citó esa escritura a Satanás, ¿no? En Lucas, no lo dijo de esa manera. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, Él cambió la palabra temerás por adorarás. ¿Ok? En Salmo 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Eso también fue escrito en el Antiguo Testamento, Salmos. ¿Ok? ¿Acaso de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo? Pero cuando Jesús lo cita en Mateo, dice, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la alabanza es un arma espiritual. Es un arma poderosa en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando Saúl era atormentado por los espíritus, por unos espíritus demoníacos? Y él tenía que mandar llamar a David para que le tocara el instrumento y le cantara, y se iban, los espíritus se iban, y siempre lo estaban mandando llamar porque era la única manera. Es que David había entendido el poder de la alabanza. Amén. ¿Me entienden? Entonces, nosotros que estamos en un mejor pacto, cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, cuando usted se siente atormentado a veces o deprimido, la alabanza es la mejor arma poderosa que le va, que le va a sacar de esa, le va a sacar de esa posición equivocada, ¿no? De estar, a veces nos sentimos pesimistas, que todo no va a ir bien. Usted póngase a alabanza y póngase a cantar y lo va a sacar de esa, lo saca, ¿ok? Entonces hay un poder realmente en la alabanza. La siguiente. Ok, en el antiguo pacto, antes se tenía que adorar en el tabernáculo o en el templo. En Juan 4:21 dice, ya no existe un lugar externo o físico para adorarle. Porque Jesús dijo, no, ni se va a adorar acá ni allá. Ok. Solo un hombre podía entrar al lugar santo en el antiguo pacto, ¿no? El sacerdote, con sangre de animales. Ahora en esta nueva dispensación todos podemos entrar por medio de Jesucristo, el único sacrificio. ¿Ok? No siempre los sacrificios eran aceptados en el antiguo pacto, porque a veces los sacerdotes habían muertos. ¿Ok? Pero si es una adoración de corazón, Dios siempre lo va a recibir de nosotros. Él nunca nos va a rechazar. ¿Ok? El único requisito es una adoración genuina en espíritu y verdad. Nada más es lo que Dios quiere, porque Él dijo bien claro, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ok? David danzó, David había entendido lo que era alabanza, y aunque él no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él, sino tenía el Espíritu sobre él, ¿no? Él entendió lo que era alabar, y por eso es que él danzó, pero lo hizo con sus fuerzas. Pero aún así, Dios miró la intención de su corazón de David. Amén. ¿Ok? Y eso está en 2 Samuel, usted lo puede leer ahí. Ok, ahora vamos a hablar de la adoración ahora en el nuevo pacto. Lo que estaba hablando hace un rato, son 3 cosas. Necesitamos primero entrar en acción de gracias, luego viene la alabanza, y lo que Dios quiere es que llegamos a la adoración, que quiere que aprendamos a ser realmente adoradores. Amén. ¿Ok? En espíritu y en verdad. La siguiente, Manuel. Ok, en la acción de gracias, ¿ok? Es nuestra respuesta a las obras de Dios en nuestras vidas. Más que todo es una expresión de gratitud. Entonces siempre cuando nosotros venimos, lo primero que siempre tenemos que recordar es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso jamás podemos olvidar.